Buenas tardes, hoy es el cuarto domingo de Cuaresma y las lecturas del día de hoy son de Números, capítulo 21, versículos del 4 al 9 y de Juan, capítulo 3, versículos del 14 al 16. El de Números se llama la serpiente de bronce y dice: Después partieron del monte de Jor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente moría, alguno miraba a la serpiente de bronce y vivía. La segunda lectura es de Juan capítulo 3 y dice: Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mi reflexión del día de hoy es la siguiente. Para esto elegí estos dos textos que acabo de leerles. El primero es del libro de Números, o libro del desierto, que es del Antiguo Testamento. La tradición dice que este libro fue escrito por el profeta Moisés, quien vivió alrededor de 1300 años antes de Cristo. El segundo es un breve pasaje de Juan capítulo 3, versículos del 14 al 16. En la primera lectura leemos que el pueblo de Israel, durante su éxodo, mientras viajaban por el desierto, se quejaban contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto para que muramos en este desierto? Porque no hay pan ni agua y estamos aburridos de este pan tan liviano. La historia que se relata en este texto es el relato del viaje del pueblo a quien Dios liberó de la esclavitud en que vivían en Egipto, para ir a buscar la tierra prometida. Dios espera obediencia por parte del pueblo a quien está liberando, y los hombres, en cambio, tienen una actitud rebelde y desafiante. Este pueblo había sido oprimido y esclavizado durante muchos años, y se los castigaba hasta con la pena de muerte en caso de rebeldías o desobediencias. Ahora tienen que aprender a vivir en libertad y también a respetar la libertad de los demás. Dios es paciente con este pueblo a quien ama a pesar de las traiciones y malas actitudes hacia él. Dios les proveyó agua y comida de manera milagrosa durante los 40 años que duró la travesía por el desierto. El pueblo se quejaba constantemente, olvidándose que Dios los había sacado de la esclavitud, le había provisto de esta agua y este alimento, el maná, cada día de forma milagrosa. Este maná lo recibían todos los días menos el séptimo, el sábado, por lo cual tenían que recolectar doble ración el día sexto para que alcanzara para viernes y sábado. Dicen los textos que el maná tenía el sabor y la apariencia de aquello que uno más deseaba. El maná aparecía cada noche y cada mañana después de que el rocío hubiera desaparecido. Ahora la pregunta es: ¿por qué estuvieron tantos años en el desierto? Muchos piensan que fue un tiempo de preparación para organizarse como pueblo, crecer en conocimiento y número. Dicen que llegaron a ser una población de cerca de 2 millones de personas,
de las cuales 600.000 eran guerreros. Esto les daba el poder de defenderse de cualquier enemigo y defender el territorio donde se iban a instalar. Otros expertos piensan que este tiempo fue un castigo a la desobediencia de los israelitas y debieron pasar 2 generaciones para que estos nuevos participantes pudieran ver la tierra prometida. Solamente de los que iniciaron el éxodo sobrevivieron Josué y Caleb. Frente a los permanentes reclamos, la falta de agradecimiento por lo que habían hecho por todos, Dios castiga esta actitud y envía serpientes que mordían al pueblo y muchos murieron. Asustados, sintieron arrepentimiento y le piden a Moisés que ruegue a Dios para que quite las serpientes. Y Dios le ordena a Moisés que haga una serpiente de bronce y la ponga sobre un asta, y cuando cualquiera fuere mordido por una serpiente, levantara la vista a la serpiente y viviría. La serpiente era solamente un símbolo para el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que debía poner su fe en la promesa de Dios, que creyendo en él no moriría. El evangelista Juan nos dice que de igual manera Jesús será levantado para dar vida eterna a su pueblo. Jesús será levantado en una cruz de madera para morir por nuestra salvación. Pero tal como Jesús nos dice, tiene que haber un compromiso de fe para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. En una y otra lectura vemos la necesidad de tener fe, una fe profunda en Dios nuestro Señor, de poner nuestras vidas en sus manos, en reconocer que Él es el centro de nuestras vidas. Los que llegamos a este país sabemos de la discriminación a la que nos han sometido. Somos discriminados porque nacimos en otra parte, porque hablamos otra lengua, porque tenemos otro color de piel. La discriminación hacia nosotros no solamente es de los blancos, también por una u otra razón. Las relaciones entre latinos y afroamericanos aquí en Carolina del Sur no han sido las mejores. Creo que unos y otros tenemos preconceptos, somos desconfiados y realmente no hemos desarrollado una amistad entre unos y otros, salvo algunas excepciones. Ellos, siendo también una minoría como nosotros, en vez de aunar fuerzas con nosotros para defender derechos e intereses comunes, nos miran y tratan con desconfianza. Los americanos, cuya gran parte son cristianos, no se dan cuenta que los latinos que hemos llegado a este país estamos formados en su mayoría por personas que, tal como el pueblo de Israel, tuvimos nuestro propio éxodo. Para escapar de la pobreza, de la violencia, de las guerras de los carteles de las drogas o persecuciones políticas que causaron y causan miles de muertos, muchos también tuvieron que cruzar el desierto arriesgando sus vidas. El camino de nuestro éxodo estuvo lleno de dolor, de sufrimiento, de hambre, de vejaciones y violencia. De manera similar a los israelitas que escapaban de Egipto, los latinos también escapaban de otro tipo de esclavitud y opresión. Leyendo el pasaje del éxodo del pueblo judío, pienso cuántas similitudes tiene con la vida actual de millones de personas en el mundo, aunque hayan pasado 3.600 años. Nos gustaría que los americanos supieran de los sueños que todos nosotros los inmigrantes compartimos, tratando de llegar, tal como el pueblo de Israel, a la tierra de leche y miel, creyendo que aquí es la tierra donde los sueños se vuelven realidad, el lugar donde poder trabajar para enviar el dinero para que nuestros hijos, padres o parientes que se quedaron en nuestros países de origen puedan sobrevivir. Las lecturas de hoy nos hablan de fe, la necesidad de poner nuestras vidas en las manos del Señor. Y eso es exactamente lo que cada uno de nuestros hermanos que estamos aquí presentes hicimos. Dejamos todo atrás, familia, amigos, alguna propiedad, vinimos sin equipaje, tal vez una pequeña mochila, pero lo que sí trajimos era la enorme voluntad de trabajar y la enorme fe en que Dios nos iba a guiar y a ayudar. Cuando llegamos, muchos nos dimos cuenta que la tierra de leche y miel no era para todos y que para realizar los sueños tendríamos que sufrir, trabajar muy duro y pagar un precio bastante alto de estar lejos de nuestros afectos, de los que conocíamos y eran parte de nuestra vida.
para ser lo que ellos nos consideran, por ser lo que ellos nos consideran como personas de color, los marrones, por ser extranjeros, sufrimos abusos y persecuciones. Creo que la mayoría de los presentes aquí conocen estas situaciones y les puedan parecer familiares. Yo me pregunto, ¿de dónde sacamos las fuerzas necesarias para salir adelante en una sociedad enferma donde somos puestos de lado, donde somos rechazados, abandonados y maltratados? Vivimos en un mundo enfermo que se aleja de Dios, un mundo que ha caído en la idolatría, donde el dinero es el objetivo y el centro de nuestras vidas, donde debemos seguir ciertos modelos de belleza o tener cierto tipo de carro si queremos ser aceptados, un mundo que se olvida de los demás, un mundo egoísta que canaliza sus iras y frustraciones hacia los más débiles, desquitándose con los que no pueden quejarse, en un mundo donde los abusadores se aprovechan de los más débiles. ¿Cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos curarnos? Es el mensaje vivo de la cruz que actúa en nosotros, que nos cambia y nos transforma. Desde la cruz levantada de Jesús, el poder de Dios trae cura a nuestras almas enfermas de pecado. Nos dice el evangelista, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El mensaje es claro. Dios amó a todo el mundo, a toda su creación, no a unos en contra de otros, a todos por igual, sin distinciones, sin excepciones, sin excusas. Su mandato es claro: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. El mensaje de Jesús nos debe sacudir, hacernos despertar, hacer que reaccionemos, que dejemos de lado nuestra indiferencia y nuestros miedos al conocer a aquel que es diferente a nosotros. Porque los miedos lo único que traen es rechazo, aislamiento y soledad. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento encontramos la orden clara de Dios nuestro Señor de cómo debemos tratar al débil, al desprotegido, al diferente, al extranjero, y nos dice entre muchos otros pasajes en Mateo 25, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste. En Levítico 19 dice, el extranjero que resida con vosotros os será como uno nacido entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. O en Gálatas 3 dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Pero estos mensajes se aplican para todos, para los americanos y para los latinos. Todos debemos cambiar, todos debemos ser generosos con los que más necesidades tengan. La muerte de Jesús en la cruz es la fundación para el reino de Dios. La salvación no viene con una cierta fórmula mágica, viene por la fe simple, mirando hasta la cruz de Jesús y creyendo que Él murió en mi lugar en la cruz. Dejemos de lado la idolatría hacia los bienes materiales. Abramos nuestros brazos y corazones a nuestros hermanos, sin importarnos de dónde son, o qué lengua hablan, o qué color de piel tienen, porque todos fuimos creados iguales por Dios nuestro Señor. Todos somos parte de su preciosa y amada creación, y todos recibimos el soplo divino de Dios en nosotros, esa parte de Dios que está en cada uno de nosotros. La discriminación es una especie de idolatría, un camino equivocado que es de este mundo y nos aleja del plan divino. Si discriminamos y rechazamos a nuestro prójimo, si cerramos nuestros corazones hacia los que tienen necesidades, necesitan amor, ayuda y comprensión, nos alejamos del mandato divino que nos exige que el objeto de nuestra fe debe ser siempre el Señor Jesús y su amor para todos a través de nosotros. A pesar de los sufrimientos y penurias, debemos saber que Dios desea colmarnos de bendiciones. Debemos confiar que Él nos dará todo lo que necesitamos. Debemos tratar de ser fieles a Él y vivir nuestras vidas con alegría y plenitud, porque somos su creación preciosa. Depositemos nuestra fe, porque Él nos conducirá a lo que más nos convenga. Dice Juan 3, 14, 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. De la misma manera como Dios prepara a todo un pueblo durante una generación entera para poder entrar a la tierra prometida, así también Jesús vino a compartir la promesa de su reino. Vino a regalarnos la salvación, la entrada gratis a la felicidad eterna en su compañía. Mientras que Moisés levantó una serpiente de bronce en un asta y fue símbolo y curación para aquellas personas que levantaban sus ojos con humildad y con fe en la promesa de Dios, Cristo fue levantado por su voluntad en una cruz como un paso a la glorificación. Y este es el signo de nuestra fe. Desde lo alto de la cruz nos muestra la perfección del plan de salvación y desde donde ha derrotado al demonio y los pecados que representa. Dios nos ama tanto que dio a su Hijo para ser inmolado en el altar del sacrificio para que tengamos vida eterna. La presencia de Dios en el hombre hace que su bondad y generosidad se manifieste a través de nosotros. De la misma manera, el hombre sin Dios puede ser la representación de la maldad. Es como la oscuridad que la ausencia de luz. Dios no envió a su Hijo para juzgarnos, sino para salvarnos. A Él nosotros también levantamos nuestros ojos sabiendo que Él nos ha salvado y lavado de nuestros pecados con su sangre. Él vino a cumplir la ley por nosotros. Debemos confiar en Jesús y en Él depositar nuestra fe. Desde lo alto de la cruz, Él también nos dice como al ladrón que creyó en Él y fue crucificado en el Gólgota: en verdad te digo que estarás conmigo en el paraíso. Amén. Que Dios los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.